¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Con todas las de la ley, el programa que te empodera, el programa que sabe lo que quieres, lo que tú necesitas conocer en materia legal. Hoy tenemos con nosotros al doctor Carlos Raúl Hernández, doctor en ciencias políticas. Siempre estamos preguntándonos y sobre todo cuando estamos revisando nuestras redes sociales, ¿qué significa los buques en el Caribe? ¿Qué está pasando con los Estados Unidos y Venezuela? ¿Por qué nos dicen a nosotros que es que los Estados Unidos quieren invadir Venezuela? Que es que ya en un momento determinado vamos a tener los marines aquí en tierra. No sabemos qué pasa con las sanciones, no sabemos qué pasa con Europa, por qué nos bloquean, por qué nos sancionan. No entendemos nada, pero para eso, con todas las de la ley, está aquí, con este especialista que nos va a explicar qué está ocurriendo entre Estados Unidos, Venezuela, Europa y Venezuela. Bienvenido, doctor, al programa Con todas las de la ley. Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, doctor, a lo que vinimos, como dicen por allí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que significan los buques en el Caribe? Que Donald Trump quiere entrar a Venezuela, que Donald Trump aparentemente, porque es lo que dicen muchas personas, quiere acabar con el cartel de los soles, pero otros dicen que no es el cartel de los soles, sino que quiere acabar con los chavistas. ¿Qué está pasando realmente desde el punto de vista político en Venezuela y en Estados Unidos? Bueno, yo partiría de decir que el cartel de los soles es un mito. Ese es un término que se ha usado a lo largo de muchos años para, para definir una que otra escapada de drogas por Venezuela y entonces han asociado por razones políticas a algunos militares han estado, como cualquier otro gremio, han estado asociados al tráfico de drogas, Claro, pero porque nosotros no estamos desconociendo eso. claro. Siempre han existido no solamente militares, sino políticos que No, no, también han no, estado. políticos y personas privadas y campesinos. Es decir, el tráfico de drogas, que por cierto, no es importante en Venezuela. Eso también hay que dejarlo muy claro. Pero digo, el cártel de los soles se ha usado como una caracterización genérica para perjudicar a algunos militares, pero no tiene absolutamente nada que ver con la definición técnica de los carteles de drogas. Los carteles de drogas son instituciones jerárquicas multitudinarias, además con espacios territoriales bajo control, como son el caso de los carteles de Jalisco y los carteles mexicanos, que tienen dominios específicos. Tienen el estado de Jalisco, lo controla el cartel de Jalisco. Tocando eso, es lo que nos llama la atención. ¿Por dónde le llega la droga a los Estados Unidos? Es Claro, justamente desde pero México. permíteme que explique lo que es un cártel. Un cártel es una organización jerarquizada, una organización amplia, ramificada, con ejércitos privados que tienen incluso, como decía, dominios territoriales. Entonces, en México hay varios todavía. Calderón, el presidente Calderón inició una guerra, lo que llamó la guerra contra el narcotráfico, destruyó unos carteles y los carteles como los dragones, como los dragones míticos, desarrollaron nuevas cabezas y más bien se reprodujeron. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no existe en Venezuela. En Venezuela no existe ninguna institución o pseudo institución o gremio clandestino organizado con unas cabezas, una jerarquía. Eso es una manera sencillamente de tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas y justificar una acción como la que en este momento se está promoviendo contra el país. Porque además, yo he venido desde hace varios años explicando que buscar el tráfico de drogas por el Caribe es como buscar nieve en el Amazonas. Ujú. ¿Por qué? Porque el tráfico del Caribe, eso, y además no lo digo yo, lo dice la DEA, porque yo estudio los informes de la DEA y de los organismos antidrogas, el 90% de la droga que se consume en el mundo, que se produce entre Colombia, Bolivia y Perú, sale por el Pacífico, por los puertos del Pacífico, directo a México. Y de México se distribuye por el mundo.
por el resto de América, de Sudamérica, incluyendo Brasil, sale apenas el 10%, incluyendo Argentina, Brasil, es decir, lo que implica la costa atlántica, ¿no? Y Venezuela apenas tiene el 1.5% del tráfico. Y además que no tiene absolutamente nada que ver con carteles, sino que es un pasadizo, pero de una cantidad ínfima de drogas. Por eso, te decía que si tú quieres de verdad combatir las drogas, tienes que irte para la costa pacífica y no perder el tiempo aquí. Lo que implica que si tú estás buscando las drogas aquí por el Atlántico, no estás buscando drogas, sino que estás buscando otra cosa. Entonces, ¿qué lectura le debemos dar a los venezolanos? Bueno, yo creo que esta es una acción promovida por la competencia entre las empresas petroleras norteamericanas, los carteles globales del petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que ExxonMobil está radicada básicamente en una zona riquísima desde el punto de vista petrolero, que es la Guyana. Hay unas aguas entre Guyana y Venezuela que están en litigio donde hay unas grandes cantidades, grandes concentraciones de petróleo. El gobierno venezolano tiene esas aguas en discusión en organismos internacionales. Y creo que la motivación de lo que está pasando viene de una influencia que se dice en los medios norteamericanos que tiene de una gran influencia que tiene Exxon frente a Chevron, que es la venezolana, la norteamericana que trabaja en Venezuela, una gran influencia que tiene Exxon en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Parece que es una reacción contra Chevron, porque Chevron es la que todavía había estado sobreviviendo en Venezuela y sigue sobreviviendo, custodiando, digamos, los intereses petroleros norteamericanos en Venezuela. Esa para mí es la explicación, que la influencia que tiene Exxon en el Departamento de Estado. Ahora bien, a nosotros los venezolanos lo que nos transmiten todos los días es que es una retaliación justamente hacia el gobierno venezolano, una retaliación hacia determinados políticos, porque de hecho siempre, hoy por cierto, estaba revisando el X y sale pues unas fotografías de quienes financian el cartel de los soles, quienes están detrás del financiamiento del cartel de los soles. Pero lo que me llama más la atención, doctor, es que son venezolanos en el exterior los que están haciendo eso, como tratando de atizar el fuego, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que los Estados Unidos intervengan, que entren a Venezuela, que tumben el gobierno, etcétera. Y si hay algo que quiero que quede claro, porque el venezolano lo tiene que tener claro, es que esto no es una situación estrictamente política en el sentido de tumbar a alguien, sacar a alguien. Aquí estamos hablando de algo más delicado. Son nuestros recursos. Estamos hablando de algo más delicado. Van por nuestros recursos, no van por estos políticos o estas determinadas personas con las que usted no está de acuerdo, con las personas que usted considera deberían de entregar el poder. Olvídese, no es eso. Y por eso es este análisis y por ello les traje al especialista, al doctor, para que nos haga este análisis que es realmente importante. Las sanciones, doctor. Bueno, es que déjame tocar un tema grave brevemente, que es lo de venezolanos que están promoviendo la invasión a Venezuela. Correcto. Porque eso, yo no los llamo venezolanos, yo los llamo magasolanos y están radicados básicamente en el estado de la Florida. Todos sabemos quiénes son, porque además su activismo en favor de la invasión, quiero decirle a quienes nos escuchan que una invasión a un país no es juego. Y sobre todo una invasión a un país que está armado hasta los dientes como Venezuela. Porque quien crea que Venezuela tiene 4 fusiles Mauser de los años 30 está absolutamente equivocado. Subestiman a las personas y sobre todo cuando ven a los milicianos y entonces se burlan y No, dicen... el ejército venezolano hay que dejárselo muy claro. El ejército venezolano está en condiciones de destruir muchos
bueno, yo no quiero hablar de cosas que suelen, de destruir cualquier fuerza por bastante tiempo que se proponga intervenir en Venezuela, porque tienen aviones de última generación, tienen plataformas antimisilísticas de última generación, antiaéreas, y además tienen misiles de última generación, que han venido todos del armamento ruso. Entonces, que no se crea nadie que esto va a ser, como llaman, una intervención quirúrgica, no es una muela que van a sacar. Correcto. Esto va a ser una guerra. Por supuesto, yo no me voy a poner a dictaminar quién va a ganar la guerra, pero en todo caso las víctimas van a ser, Nosotros. como siempre, los inocentes. Correcto. Porque en este tipo de operaciones, bueno, yo viví la invasión a Panamá y lo he dicho varias veces. En Panamá los americanos no tenían prácticamente que invadir porque estaban en la zona del canal. Te acordarás, porque la zona del canal en esa época todavía estaba bajo dominio norteamericano. Y solamente en esa invasión hubo 4.000 civiles muertos. Entonces, quien esté creyendo que es que va a venir van a venir unas brujas en unas escobas Selectivo. y se van a llevar... Van a una extracción. Sí, eso es sencillamente una muestra de ignorancia y de mala fe. Eso primero. Pero además lo que te iba a decir es que acaba de aparecer una encuesta en Florida. No estoy hablando en Montana, ni en Oklahoma, ni en Washington. Estoy hablando de Florida, el epicentro de los latinos. del MAGA venezolanismo. Bueno, el 42% de los habitantes de la Florida están en contra de que Estados Unidos invada Venezuela. Y apenas el 33% está a favor. Bueno, hay otra cantidad que no se ocupa, ni sabe. Claro, y ese 33% ya todos sabemos quiénes son. Y el resto que no opina, pues no sabe ni dónde queda Venezuela ni le interesa. Correcto. Bueno, pero entonces eso es la primera parte de tu pregunta. Tú hacías otra lateral que era, bueno, sí. Resulta que no es el problema con lo que está pasando en los Estados Unidos es que los últimos gobiernos norteamericanos, haciendo uso de lo que se llamaba su hegemonía mundial, han querido cercar a Venezuela, hostigarla, empobrecerla, aplicarle sanciones. Bueno, y resulta que el mundo cambió. ¿Y qué pasó? Que han surgido una potencia mundial retadora, que es China, y junto con ella una potencia militar, bueno, que tiene derrotada a la OTAN, que es Rusia. Entonces, lo que creían que iba a ser el aplastamiento de Venezuela, se convirtió en que Venezuela sencillamente estableció nuevos vínculos. Entonces, tarde, los Estados Unidos se dieron cuenta de que habían perdido la influencia en nuestro continente, en nuestro país, porque China hoy es el primero o segundo socio comercial de casi todos los países de la región. Bueno, entonces, una de las cosas que el gobierno americano desea es sacar a China de América Latina o de Iberoamérica, porque América Latina no existe, de Iberoamérica, y en este caso aprovechar el ejemplo de Venezuela. Ahora, ¿va a lograr eso? Me parece que es muy cuesta arriba, porque ya se han bueno, de hecho, China estableció un reto hace 3 semanas en medio del bloqueo. Bueno, los chinos mandaron una plataforma petrolera que pasó por el Caribe y entró a Maracaibo y ya está produciendo. Es decir, como diciendo, bueno, quítame esa paja, pues. Así es. Ahora, una cosa, a mí me preguntan a veces, y hasta amigos míos, qué porcentaje veo de que se produzca una agresión. Bueno, ya la agresión está, pero lo que yo creo que Trump no, porque Trump creo que tiene un enfoque del mundo muy distorsionado, ¿no? Y visto a través de su particular visión de las cosas, para decirlo así. Pero los estrategas del Departamento de Estado, que hay ahí una historia, y los estrategas norteamericanos deben estar indicando que eso no es un hecho aislado. Es decir, si se les ocurre agredir a Venezuela, más allá de lo que están haciendo, mira, hay alrededor, por decirlo así, 120 países que tienen problemas limítrofes en el mundo y que están mantenidos ahí con saliva del oro. Uno es Formosa y China.
o sea, Taiwán y China. Otras son las Islas Kuriles que hay un debate, una controversia entre Rusia y Japón. Y así el mundo está sembrado de esos conflictos. Yo supongo, si lo estoy haciendo yo, el Departamento de Estado va a decir, bueno, ¿qué pasa si se produce una agresión, si invade Estados Unidos el territorio venezolano? Eso va a romper el equilibrio mundial. Entonces dice, bueno, si tú invades allá, entonces yo invado aquí. Eso es lo que le quería preguntar, porque para muchos, bueno, es muy sencillo decir, nosotros lo que queremos es que nos invadan, que los Estados Unidos arrope Venezuela y que coloquen a determinados políticos en el poder. Y eso no es lo que puede ocurrir, porque de hecho, cuando hablamos de una invasión en Venezuela o de una guerra con Venezuela, me parece interesante lo que acabas de tocar, que eso va a repercutir no solamente en el territorio venezolano, Lo que eso es mundial. va a repercutir a nivel mundial, porque ¿qué significa Pero, Venezuela? pero es que además, para que notes en tu agenda, es la primera vez en el mundo que yo recuerde, y eso que me he dedicado toda mi vida a estudiar eso, que se va a producir una invasión a un país en En paz. paz, correcto. Sí, porque yo ando permanente por las calles porque ando haciendo ejercicio. Y pues, la gente anda comprando, vendiendo, es decir, haciendo su vida con todas las dificultades que Que existen, ¿no? tenemos Pero allí. la gente está haciendo su vida. Si aquí no hay guerras, aquí no hay lo que desean, por cierto, los magasolanos, y eso hay que recordarlo siempre, los magasolanos y los magasolanos que están en ¿Y por qué Venezuela. no le explicas a la gente que son los Bueno, magasolanos? porque eran los seguidores de Ajá, Trump. ajá. Y que ya, por cierto, están fracturadísimos los seguidores de Trump están divididos por todo el caso de Epstein. Ujú. Es decir, hay un desencanto enorme con Trump que lo ha hecho caer en las encuestas. Por eso, para que la gente tenga conocimiento Lo de que te decía es que, te decía que a propósito de... los No, no, magasolanos en cuanto. los venezolanos que llaman a que están llamando a la invasión. Por supuesto, yo creo que ellos no saben lo que dicen. Y los Ujú. magasolanos que están aquí, solamente los que están allá, sino los magasolanos y las magasolanas que están aquí instigando una invasión, no se dan cuenta de lo que dicen porque no lo saben, porque no han estudiado ni siquiera la primera parte del libro uno. Y es que, por ejemplo, si yo me leía, pues leía en estos días, que los americanos pensaban que la invasión a Afganistán iba a durar una semana. Mm. Y después, bueno, en un mes resolvemos el problema. Y salieron 20 años después y salieron de mala manera corriendo. Y hoy la situación de las mujeres en Afganistán es peor que antes. Sí, Si volvieron a la lamentablemente. esclavitud Sí. absoluta. O sea, el legado de los norteamericanos en Afganistán es la esclavización de las mujeres. Otra vez y en peores condiciones. Pero la gente dirá en este momento, ya va, pero mira lo que está haciendo Estados Unidos con Israel y con Gaza. O sea, fíjate, el hombre está llevando la bandera de la paz, lo cual no comprendo porque si está llevando la bandera de la paz allá, ¿qué está Mira, haciendo? yo siempre he sido un defensor de la estabilidad y de la protección del Estado de Israel. Ahora, yo creo que Netanyahu, que es otra cosa, ha, ha debilitado, ha contrarrestado y ha anulado lo que Israel tenía, es como dicen ahora, la narrativa que Israel tenía a su favor. Netanyahu ha cometido unos errores tan graves y ha violado los derechos humanos de una manera tal que nadie, por mucho que uno estime al Estado de Israel, yo hubiera deseado que estuviera otro en vez de él. Un tipo más racional, no un estúpido, como ha demostrado que es, un tipo con ambiciones de dictador que quiere reformar el Poder Judicial para establecer una dictadura en Israel. Y hubiera querido que estuviera Simón Pérez o estuviera un dirigente, como lo quisiera que todo el mundo hubiera dirigentes racionales, como los había. Ah, Yo te digo esto a propósito de Israel, pero digo que, por ejemplo, en Libia, ¿qué pasó con Libia? Si Libia también, la OTAN la invadió con la idea de que iba a ser rápido salir de Gaddafi. Bueno, es un país que sí, ese sí es un país que es un circuito de tráfico de drogas. pero retomando la parte que te estoy señalando de la bandera de la paz y lo que está procurando Trump en este momento, que es el cese en Gaza e Israel, la pregunta mía es, ¿estás llevando paz? ¿Estás buscando paz en aquel lugar?
porque estás buscando guerra en un país que está en paz. Sí, Lili, es que es una paradoja, porque además yo creo que lo que hizo Trump fue, creo que obligado por algunos asesores. Yo siempre entiendo que el Departamento de Estado tuvo siempre gente muy calificada, o sea, que expertos de alta calidad. Y en los Estados Unidos hay entre los mejores analistas del mundo. Desgraciadamente, parece que no los oyen demasiado. Pero lo que hizo Trump fue una rectificación de 180 grados. Acuérdate que él había amenazado con convertir Gaza en una especie de balneario de alto nivel. Que digamos a barrer eso, vamos a crear unos hoteles y unas zonas turísticas. Ese grado de locura de decir eso. Bueno, pero esta rectificación renuncia, esos 20 puntos que él planteó, ya renuncia a eso y a acabar con Gaza ni convertirla en un spa gigante. Creo que por fortuna ahí tomó, sí rectificó y prácticamente obligó a Netanyahu a aceptar la rectificación. Ahora, el problema con Trump es que no tiene credibilidad ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, él es el presidente en 100 años que ha caído más rápidamente en las encuestas. Y lo sigue, ¿sabes quién? Él mismo en la primera presidencia. Pero ya va, pero fíjate tú, me estás tocando algo en relación a que no, ni él mismo cree en su persona. Pero lo que nos mantiene a nosotros en un estado de alerta permanente es que tenemos unos buques de guerra en el Caribe que han atacado embarcaciones, que han ejecutado Así extrajudicialmente a es. muchas personas, que aun cuando otros me critican por una publicación que hice en las redes sociales señalando que los pescadores corren riesgo, pescadores, trabajadores sanos que no tienen nada que ver con droga, otros me dijeron, esos no tienen ese tipo de lanchas ni motores, etcétera. Ya va. Supongamos que efectivamente sí sean personas que están traficando droga, que lo dudo, porque yo no creo que alguien, como dicen muchos, se ponga de pechito para que lo maten. O sea, si sabes que estás en el radar, ¿cómo es que tú sales en una lancha a llevar droga? Eso en mi cabeza no cabe. Pero bueno, supongamos que sea cierto. Aquí tenemos una situación muy delicada, porque aun cuando lleven droga, ¿dónde está el debido proceso? Y el debido proceso no es nada más en Venezuela, es a nivel internacional. Tú tienes que ver, determinar que ciertamente esas personas estén cometiendo delito para que esas personas sean procesadas, sean escuchadas y sean llevadas a un juicio. ¿No? Pero aquí no está, Y perdóname que además, te interrumpa, no, te pero interrumpo. aquí no está pasando eso. Aquí se ejecutó extrajudicialmente a varias personas, no estamos hablando de la ejecución de una sola, a varias personas. ¿Dónde está el derecho de las 17 víctimas? personas. Claro, ¿dónde está el derecho de esas víctimas? Porque yo no he visto el reclamo de las víctimas, yo no he visto que se esté atendiendo a las víctimas y eso es algo que me preocupa. ¿Qué me ibas a decir? Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo contigo y eso lo he dicho muchas veces en los medios, que una de las situaciones que revela la crisis global que estamos viviendo es que parece que hay un cese del derecho internacional. Es decir, eso era inconcebible, yo diría que hace 5 años, que se asesinara, se ejecutara sin fórmula de juicio. Y mutis, todo el mundo hace silencio. Y además las organizaciones internacionales de derechos humanos calladas, Calladas. los gobiernos callados. Correcto. Entonces, eso a mí lo que me anuncia es que estamos ante un retroceso que, como decíamos antes, va a justificar cualquier acción de otras potencias en otros lugares. Así es. Porque aquí se han ejecutado a 17 personas sin juicio. Correcto. Fin del derecho internacional. Que si las lanchas eran así o cual o más cual, de todas maneras eso no autoriza a ningún país a matar gente. Y que nadie está haciendo el análisis real de esa situación. Porque fíjate, cuando hablamos de que están haciendo un silencio ensordecedor, es porque desde el punto de vista internacional y sobre todo de derechos humanos, deberían de estar las organizaciones exigiendo una respuesta
y no lo hacen. No, no, las organizaciones de la sociedad civil, esas de derechos humanos en Venezuela, No, 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 silencio no. O sea, absoluto. ¿con qué autoridad van a hablar después de nada? Correcto. Yo me debería dedicar a decir, mire, porque tú no hablaste cuando estaban matando gente que no se sabe, yo nunca sabré si eran narcotraficantes o si eran panaderos, nunca lo sabré porque extinguieron las pruebas. Pero van a decir muchos, bueno, pero ellos están hablando de las lanchas, pero no están hablando de las desapariciones forzosas en Venezuela, no están hablando de las detenciones arbitrarias, de las violaciones al debido proceso. Siempre hablo de eso, siempre, Pero es que en además, todos los es que tú programas. sabes lo que me parece a mí más cínico de todo, y tú lo estás mencionando, que yo cuando he defendido a los que mataron, que nunca sabré quiénes eran, si eran o no eran delincuentes, y en todo caso si eran delincuentes no tenían por qué ejecutarlo porque eso no existe. Ujú, La capacidad de ejecutar, de tomarse justicia por su su propia propia mano. mano. Entonces te responden con un grado de imbecilidad que a mí me aterra, que dice, ah, bueno, ¿y los que mata el gobierno en Venezuela? Correcto. Entonces, Justifican si aquella el muerte. gobierno mata, eso me recordó un incidente terrible que leí hace 15 días, a lo mejor tú lo viste, que ocurrió en Afganistán. ¿En Afganistán o en la India? No estoy seguro, Creo que ¿no? fue en la India. Que un señor viola a una mujer. Ujú, la India. En la India fue, ¿no? Ujú. Viola a una mujer, ¿no? Y entonces el Consejo de Ancianos, o el Consejo de Ancianos Imbéciles, decide que la retaliación es que el señor, la mujer violada, el hermano de la mujer violada, viole a la hermana. Sí. Entonces, La ley del talión, ojo entonces por ojo y la, diente la por diente. imbecilidad de los magasolanos es tal que entonces tú lo que quieres es justificar que haya víctima por víctima. Ujú. O sea, no que se cumpla la ley, no que vivamos en un país decente, en un mundo decente, con Estado de Derecho, sino que si matan a uno, entonces eso autoriza, si el gobierno mató o no mató, autoriza para que los Estados Unidos hagan una ejecución en alta mar. O sea, pero que lo están llevando al código de Hammurabi a 4000 años antes de Cristo. Esa es lamentable. Por eso es que yo creo que una cosa que decía Ana Arendt, nosotros no nos damos cuenta, pero siempre estamos a un paso de la barbarie. Ujú. A un paso de la barbarie. Sí, fíjate, este punto yo quiero recalcarlo, porque siempre, siempre lo escucho en las críticas destructivas, porque muy pocas personas tienen conciencia y muy pocas personas hacen críticas constructivas, sino que la maldad va más allá. Entonces, lo primero que te dicen cuando escuchan algo, porque todas las personas tienen derecho a opinar, porque a lo mejor no están de acuerdo contigo ni tampoco conmigo, pero opinamos y de manera con altura, pues, y de una manera razonada. Pero entonces te dicen, ¿qué está hablando esta señora de estas ejecuciones extrajudiciales cuando aquí tenemos personas que han fallecido en cautiverio, están presas y entonces las han matado, las han torturado, etcétera? Nadie ha justificado eso. Porque todas esas personas que estén involucradas en ejecuciones forzosas y que hayan matado a otras personas sin un juicio previo tienen la obligación, las autoridades de Lo que enjuiciarlos. pasa es que ellos, bueno, como te digo, lo de Ana Arendt, siempre vivimos a un paso de la barbaridad. Ujú. Es decir, lo que mantiene a los países civilizadamente son las instituciones. Claro. Si no, volveríamos al salvajismo y a la selva, a la ley de la selva. Ajá, porque entonces tú lo que propones es que volvamos a un estado, al estado de naturaleza, ¿no? Es decir, que yo si quiero tu reloj, te mato para quitártelo y punto. ¿Por qué? Bueno, porque en alguna vez tú has chocado un carro y insultaste a alguien. Es decir, eso, ¿a dónde nos lleva la cadena de la ignominia? A que entonces una ignominia garantiza que la ignominia se generalice y se justifique. Ahora, claro, a mí no me importa lo que diga la gente en general, pero eso es grave cuando resulta que hay supuestos dirigentes políticos como los magasolanos, que yo creo que lo que son es unos tipos mermados desde el punto de vista intelectual. Y me aterra pensar lo que puede ocurrir en Venezuela si tenemos la desgracia de que los magasolanos alguna vez lleguen a gobernar el país, porque si es con esa mentalidad, con esa idea que tienen del mundo, si uno no puede, mira, yo estoy asombrado de lo que le hicieron a César Rondón, a César Miguel. César Miguel Rondón habló cuidadosa y educadamente del problema de que están de los asesinados en el mar. Bueno, y le han dicho una cantidad insoportable de Lo que te estoy insultos. diciendo, porque si tú no les dices lo que ellos quieren escuchar, Claro. entonces tú pasas a ser su enemigo. Ahora, yo lo que digo es que, bueno, a mí no me importa
que la gente piense así en general. Porque lo que a mí me importa es que la ley se aplique, Claro. que haya Estado de Derecho y que los dirigentes sean distintos. Pero nuestros dirigentes son iguales o peores de lo que aparece en las redes. Porque hay un reciclaje de dirigentes porque no se le permite y no se le da la oportunidad a gente nueva, a rostros No, nuevos. es que también, es que, mira, yo he estudiado ese problema bastante porque me interesa. Nosotros hemos tenido aquí ya en estos 25 años 3 generaciones de relevo y cada una es peor que la otra. Sí, y yo lo digo con mucha tristeza, porque vivíamos mucho más estables y tranquilos en la Cuarta República, con todo lo que hablaban mal de Con los todos sus políticos, defectos. porque además los seres humanos somos defectuosos. Sí, con todos sus defectos, pero existía pues la comunicación y podíamos tener la alternabilidad porque entonces Claro. la gente se le Ah, pero- respetaba su pero derecho. Resulta que los relevos han resultado cada uno peor que el otro. Ujú. Entonces, lo que yo digo es que las instituciones, en este sentido, son el objetivo, es mantener las instituciones. Porque las instituciones son las que establecen la posibilidad de relevos que se califiquen. O sea, una gente que no ha militado en la política, que no sabe cómo, que no sabe, bueno, que la política es una carrera, que tú la comienzas en la primaria, que es el militante de base y va subiendo hasta llegar a las máximas posiciones. Eso es como comenzar en la primaria y terminar en el posgrado. Correcto. Y tú aprendes cómo dirigir un país y tú aprendes lo que no se puede hacer. Es que estos señores que nos han dirigido después de la quiebra de los partidos llegaron a las grandes ligas sin haber pasado por el infantil, ni por la AA, ni por la A, ni por el AAA. Y entonces, ¿qué han hecho? Han desperdiciado grandes momentos que han tenido en sus manos para llegar al poder. Y eso ocurre también con la parte diplomática, donde se ve que justamente no se le ha dado la oportunidad a personas que han estudiado esas carreras tan importantes como estudios Claro, internacionales. Exacto. Eso ocurre en todas las áreas. Y Mira, pero para que tú veas, por ejemplo, en 2015 se produjo el gran triunfo electoral. Gran triunfo electoral. Bueno, Maduro se presentó en la Asamblea Nacional con Cilia, estaba Diosdado Cabello, había había una aceptación del triunfo, que no fue fácil para el PSV, porque las informaciones que había es que había una tendencia que quería impedir la instalación y querían tomar las instalaciones del Capitolio. Y el ministro de la Defensa, por órdenes de Maduro, dijo no, la Asamblea se instala con como se eligió y el ministro de la Defensa mandó a acercar la Asamblea Nacional. Bueno, pero entonces, ¿qué venían? Venían las elecciones de gobernadores, primero las de alcalde, después las de gobernadores. Entonces, el gobierno iba a ir a las elecciones de 2018 cercado territorialmente, porque la oposición iba a ganar los consejos municipales, las alcaldías y las gobernaciones. ¿Y qué se le ocurrió? Sacar a Maduro en la calle. Comenzaron las estupideces de 2016 y 2017 en las calles. Pero sabes que eso es un tema para otro programa. Bueno, muy bien. Eso es un tema porque nos quedan 3 minutos y tenemos que cerrar. Pero se fueron rápido. Se fueron rápido porque cuando la tertulia es importante y los temas son importantes para nuestra... Pero esta idea iba a concluir. Eso es lo que quiero que hagas, que cierres, que concluyas, porque ya nos quedan 3 minutos. Mira, que la oposición, yo en alguna ocasión, si quieres lo hablamos, pero la oposición ha tenido el poder en las manos en 6 ocasiones. 6 veces. Y las 6 veces ha renunciado él porque no supo qué hacer. Es decir, esta es una de las oposiciones más ineptas que se conocen en este continente. Y ahora el máximo de la ineptitud es que haya unos magasolanos, pero los magasolanos locales, que ante su incapacidad de 25 años para cobrar los triunfos, entonces ahora están pidiendo un exterminio de los venezolanos, una muerte de no sé cuántos miles de personas, para al fin salirse con su capricho. Y eso no se puede permitir. Y sí, y para seguirnos aislando del mundo, porque eso es lo que están logrando, aislarlo. Y que nos cuide Dios de que esa gente llegue al poder. Sí, siempre lo he dicho, digo, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la izquierda, pero también la derecha, la extrema izquierda y la extrema derecha, ningún extremo No, los es extremos son idénticos. bueno. Los extremos son idénticos. Exacto, ningún extremo es bueno. Pero bueno, hemos concluido nuestro programa por el día de hoy.
Quiero agradecer al doctor Carlos Raúl Hernández, doctor en Ciencias Políticas, por haber estado el día de hoy con nosotros. Lo vamos a comprometer a otro programa para hablar de ese tema que me encanta y que me apasiona. ¿Qué ha pasado con la oposición venezolana durante todos estos años? ¿Es cierto o es falso que realmente por culpa de la oposición no hemos logrado una alternabilidad real en nuestro país? Eso lo vamos a hablar porque te voy a comprometer para otro programa y Ya me vamos a comprometí. hablar exacto sobre eso. Me despido. Los quiero un montón y nos vemos la próxima.